dar las pautas, por detalles mínimos, qué cosa es lo que puede estar sintiendo el paciente en ese momento cuando lo estamos evaluando. Entonces, este lenguaje no verbal inclusive se reconoce en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos. Entonces, nosotros podemos suponer lo que le está pasando al otro, ¿no? A nuestra pareja, por ejemplo, pero estamos suponiendo. Entonces, en esos casos, es importante que sepamos que no necesariamente pues, vamos a acertar. Estamos 50% que sí, 50% que no. Si nosotros no le preguntamos a nuestro amigo o amiga, oye, ¿qué te pasa? O algo por el estilo, nosotros no vamos a tener una idea clara de qué es lo que está pasando. Entonces son formas de comunicarse que tenemos con el otro. Y esto del lenguaje es interesante en la psicología y en la psicopatología. Es justamente lo que dicen los autores, hablan de lenguaje oral, por ejemplo, ¿no? Es la expresión de ideas, pensamientos o sentimientos a través de la palabra o de sonidos articulados o inarticulados. Entonces, es lo que se llama el lenguaje oral. Sin embargo, hay también lo que se llama el lenguaje escrito, ¿no? Los signos gráficos, convencionales, y el otro es mediante ademanes y gestos, es lo gestual, lo no verbal, ¿no? Entonces, permite la relación y el entendimiento entre personas. Eso es importante que tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, en la relación médico-paciente, ustedes que van a ser exitosos doctores y doctoras saben de que la relación médico-paciente tiene que entablarse, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los que tienen que favorecer esa comunicación? Son ustedes, no son el médico. Porque si el médico no brinda al paciente una atención debida, ¿no? Con un interés genuino, el paciente va a ser muy difícil que pueda expresar sus cuitas, sus molestias o sus dolores, quejas físicas. Entonces es importante cómo nosotros, qué actitud tenemos hacia nuestro paciente, cómo le preguntamos, etcétera, para que ellos nos den la información que nosotros estamos necesitando, ¿no? Entonces, la ubicación en el sistema nervioso. Ustedes ya conocen que en la corteza cerebral hay el lóbulo prefrontal y temporal, ¿no? Son dos áreas cerebrales donde tiene que ver con el lenguaje. Y en el sistema de pares craneales tenemos el 5, el 7 y el 12. Y el aparato fonador, que son la tráquea, la laringe, los bronquios y pulmones. Diafragma y pared abdominal. Quiere decir que si una persona no tiene bien desde el punto de vista orgánico, pues va a tener alteraciones en su lenguaje, ¿no? Entonces muchas veces vamos a ver personas que tienen de repente un paladar hendido, niños que nacen con un paladar hendido, o personas con disfemia, ¿no? Tartamudas, etcétera, que van a tener dificultades porque probablemente hay un problema orgánico. Entonces lo primero que tenemos es que evaluar qué cosa es lo que podría estar afectándole en su lenguaje al paciente, ¿no? Entonces esto es lo que les digo. Acá no se ve bien, pero acá hay las dos formas de lenguaje, el verbal y el no verbal, y todo lo relacionado con ese tipo de lenguaje. En el no verbal es interesante, como les vuelvo a decir, lo mímico, lo simbólico, ¿no? Entonces, esto es importante porque la expresión facial nos va a traducir mucho cuál es el estado en el que se encuentra la persona, ¿no? Entonces, la mirada, por ejemplo, ¿no? La mirada es muy importante, si hace contacto ocular, no hace contacto ocular el paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que rehuyen al contacto ocular, entonces ustedes van a decir acá puede haber algo, entonces tú le sigues preguntando, evaluando, buscando, ¿no? Y el paciente te puede traducir algún tipo de problemas. Entonces, poco a poco, yo pienso en el ejercicio de entablar una relación médico-paciente apropiada, es que se logra justamente conocer cuál es el problema que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos trastornos de la fonación y articulación del lenguaje. Entonces, en primer lugar tenemos lo que se llama la fonía-difonía. Claro que, desde luego, ¿quién no ha estado afónico o difónico cuando hay cambios de temperatura, cambios de clima? Sin embargo, una disfonía puede también
ser parte de un cuadro histérico, un cuadro conversivo. Entonces hay que tener en cuenta cuando una paciente o un paciente, varón, más es en las damas desde luego, pero cuando un paciente en ese episodio de histrionismo puede hacer un cuadro de afonía, disfonía. Sobre todo el cuadro de afonía, porque de pronto ya no pudo hablar, entró en un cuadro así de mutismo de pronto, ya no podía hablar. ¿Por qué? Porque su pareja, por ejemplo, o tenía la sensación de que su pareja lo abandonaba, de que ya la iba a dejar. Entonces en ese momento había una sensación de angustia, y la persona que hace convierte el problema psíquico o psicológico en un problema orgánico. Entonces eso se llama conversión, convierte, ¿no? Entonces se ve muchas veces en estos cuadros donde se da pues la disfonía, la afonía, ¿no? Después tenemos la NARTE, donde hay un problema ya, acá hay un problema orgánico, donde el sujeto no puede expresar, no puede articular bien la palabra total. Es un problema no parcial como en la disartria, donde tú notas que la persona tiene dificultad para articular la palabra, sino en este caso ya es total la dificultad, ¿no? Y se revela por un problema orgánico que tendríamos que investigar. La disartria se da en casos de pacientes que tienen algunos problemas. Puede ser, nosotros en psiquiatría vemos muchos casos de disartria, sobre todo en pacientes que están tomando algún tipo de sustancias, por ejemplo, antipsicóticos, ¿no? Los antipsicóticos pueden producir a veces problemas de disartria. Entonces, estar atentos si se debe pues, a una sustancia psicoactiva que lo está provocando, ¿no? De todas maneras, es algo que tendríamos que investigar. Dislalia, también hay una alteración en la vocalización del paciente y tiene mucho que ver con la disfemia, como les hablaba hace un momentito. Personas que son algo, como les dicen los gagos, ¿no? Que no pueden pronunciar bien, no articulan bien la palabra y tienen una dificultad para algún tipo de palabras a veces, ¿no? Está la disfemia, que es parte de la dislalia muchas veces, ¿no? Las afasias son propias de cuadros neurológicos. Ustedes ya lo han revisado, o si no lo han revisado, van a revisarlo con su curso de neurología, pero es importante que tenemos que evaluarlas, ¿no? Hay afasias de comprensión, ¿no? Hay otras afasias que tienen que ver con el estado ¿cómo se llama? Sí, entonces hay una serie de cuadros de afasia, como les digo, que habría que determinar dónde está el grado qué grado de lesión y dónde está ubicada el problema neurológico, ¿no? Se deben a problemas neurológicos generalmente. Eso lo van a revisar justamente en neurología. Nosotros no abarcamos esto de las afasias, no vemos cuadros de afasia en la psiquiatría. En los trastornos iterativos del lenguaje, acá tenemos la beligeración, cuando el sujeto repite mucho determinadas palabras, ¿no? Vemos beligeración muchas veces en pacientes pacientes que tienen algún tipo de alteraciones psíquicas, como puede ser pacientes con esquizofrenia, ¿no? Tienen algún tipo repiten lo que el entrevistador les está en esos momentos preguntando, entonces pueden llegar a ese tipo de alteraciones del lenguaje, ¿no? Más que todo provocado. Coprolalia igualmente en cuadros de esquizofrenia, en esta psicosis donde el paciente está muy alterado, puede tener unas palabras soeces, ¿no? En ese momento, ¿no? También en cuadros orgánicos cerebrales también hay coprolalia. Ecolalia se ve más que todo en esquizofrenia o en cuadros catatónicos. El paciente muchas veces ecopraxia, ecolalia, ecominia se ve en esos cuadros donde el paciente se pone en espejo
que comienza a repetirle al sujeto todo lo que, en este caso si es lenguaje, te repite las palabras que tú le estás mencionando, ¿no? Entonces, como les digo, se ve mucho en cuadros de catatonía. Después tenemos la perseveración, que también vemos en casos donde el sujeto repite muchas veces las palabras, persevera, y vemos también en casos de pacientes con estados de ansiedad, ¿no? Estados de ansiedad también vemos muchas veces cuadros de perseveración que están intensificándose justamente con los estados estos de ansiedad. La logocronía, igualmente hay alteraciones del lenguaje que de alguna manera van a revelar algún tipo de problemas neurológicos en estos casos. Son alteraciones que tienen una característica mórbida, digamos, desde el punto de vista orgánico. La verbilocuencia es cuando el sujeto se adorna demasiado, por decir así, utiliza palabras que no necesariamente son importantes y que el sujeto lo hace para, de alguna manera, como parte de su personalidad, por ejemplo, en los cuadros histriónicos, en pacientes muy histriónicos o en pacientes donde está el estado alterado de su estado afectivo alterado, como puede ser en la hipomanía. En la hipomanía vemos verbilocuencia, o también en los cuadros de histrionismo, ¿no? Entonces, a veces el discurso se hace muy, digamos, es un discurso cargado de palabras, de cosas que no vienen al caso, ¿no? No son necesariamente importantes. Después tenemos, en cuanto al modo de lenguaje, tenemos estados de circunstancialidad. Cuando el paciente, por decir así, nosotros le preguntamos algo y el paciente comienza a hacer como un rodeo, ¿no? Y comienza a irse por las ramas, como dicen. Y después de un buen rato, llega al punto donde nosotros le preguntamos pues, algo específico, ¿no? Entonces hay esa circunstancialidad. Nosotros lo vemos en cuadros de esquizofrenia, puede verse también cuadros de ansiedad, también estos casos de circunstancialidad, y que de alguna manera te traduce pues algún tipo también de personalidades, ¿no? El rasgo de personalidad. El circunloquio es muy parecido a lo que es la circunstancialidad, no hay mucha diferencia, ¿no? También son pacientes o personas que le dan mucho rodeo cuando quieres tú realmente una respuesta más puntual. El prolijo es más bien un lenguaje cargado de detalles, detalle tras detalle tras detalle, ¿no? Y que realmente no le has preguntado eso, ¿no? Sino que el paciente te da más detalles que lo que tú realmente necesitas. Entonces, ¿propio de quién? Propio de los pacientes orgánicos cerebrales en general, ¿ya? Entonces ahí hay la prolijidad del lenguaje. Después tenemos el descarrilamiento del lenguaje. Típico de cuando se descarrila el lenguaje, que no sigue una sintaxis, no sigue una concatenación de ideas, que es muchas veces propio de la esquizofrenia. Entonces la esquizofrenia muchas veces tiene esa situación de descarrilamiento del lenguaje y no necesariamente lo que se llamaba antes ensalada de palabras, ¿no? Donde el paciente habla una cosa, te habla de otra, y realmente eso, antes se hablaba de ese tipo de lenguaje, ¿no? Como ensalada de palabras. La tangencialidad es cuando tú le preguntas a un paciente, ¿no? A una persona, y la persona, en lugar del circunstancial que regresa después de tanto rodeo, el tangencial se va y ya no regresa. O sea, son como para respuestas.
tú le has preguntado y nunca te respondió lo que le habías preguntado. Entonces, el lenguaje es totalmente tangencial. También se ve en la esquizofrenia, ¿no? En algunos casos de organicidad también, pero es importante tener en cuenta y escuchar al paciente, ¿no? En ese momento. Y hay lo que se llama justamente la esquizofrenia, estos casos de pérdida de la concatenación de ideas, es importante, ¿no? Una especie de disgregación del pensamiento. Nosotros le decimos del pensamiento, pero está muy implicado con el lenguaje. Por eso les digo, cuando yo les digo pensamiento disgregado, se traduce en un lenguaje también así. Entonces, como les digo, nada es alejado, todos estamos entendiéndolo como una unidad. Los soliloquios, como ustedes ya conocen, hay pacientes que hablan solos, el diagnóstico lo hace el vigilante acá de la universidad que está en la entrada, se da cuenta que alguien está hablando solo y no lo deja entrar, ¿no? Entonces dice, ah, no, esta persona está media, ¿no? Entonces, los soliloquios es algo más grotesco, ¿no? Que tú te puedes dar cuenta. Y algo que traduce que no está bien la persona, pues hay algo que está fallando. No sé que alguien ¿han hablado solos alguna vez? Sí, es normal, ¿no? Sí. Todo el mundo, ¿no? Lo que tenemos son diálogos internos, es que es muy diferente a las voces. ¿Estamos en lo correcto o no? Todos tenemos diálogos internos, digamos, oye, ¿cómo será esto? ¿Y voy o no voy? O están todos sus diálogos internos. Pero los soliloquios ya traduce un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que te indica que la persona está escuchando voces y que está hablando con una tercera persona o alguien que le está hablando, etcétera, ¿no? Y así como hay soliloquios, también hay musitación. Entonces ustedes van a ver que no necesariamente lo escuchan, sino lo ven, ¿no? Están hablando acá nomás, como murmullo. Acá. Entonces tú te das cuenta que el paciente también está pues alterado, ¿no? Hay algo ahí que no está nada bien. Por eso a veces a los familiares se le dice, y su paciente y su familiar está en su dormitorio, sí, pero escucha que habla. A veces te dicen, no, pero entro y está ahí como musitando, ¿no? Mueve los labios. Ahí eso te da la idea del problema, ¿no? Bueno, la verborrea es propio del cuadro maníaco, ¿no? Los pacientes en estado maníaco o de intoxicación. Acuérdense que un cuadro de intoxicación también puede dar verborrea, logorrea o verborrea, que es lo mismo, y que de alguna manera tiene implicado con el pensamiento acelerado del maníaco. Entonces se dan cuenta ahí, hay verborrea porque los pensamientos están acelerados, ¿no? Hay lo que se llama la fuga de ideas, propia del maníaco. El maníaco tiene fuga de ideas, así está produciendo cantidad de ideas, entonces la verborrea es propia también, ¿no? Comienza a hablar. Y les dije hace un rato que la atención también está comprometida porque tiene una disprocesia, ¿no? Para un estímulo por acá, otro estímulo acá, el teléfono, o sea, está en varias, ¿no? El maníaco aquí en esa situación de inestabilidad, o sea, no logra focalizar su atención. Estamos hablando ya de otra cosa que es la atención, pero en el lenguaje es propio la verborrea o logorrea. Y el mutismo, que lo van a ver en casos de pacientes de pronto, su lenguaje ya no es ni lacónico, no es ni siquiera lacónico, no habla nada, está en una perplejidad, podríamos decir, mirando un punto fijo. De pronto ustedes entran a su dormitorio, lo encuentran así el paciente, mirando un punto fijo, cabizbajo, ¿no? Se ve mucho en las depresiones melancólicas. No en las ansiosas, porque hay dos tipos de depresiones, las ansiosas y las melancólicas o anérgicas. Las depresiones ansiosas, el sujeto está intranquilo, moviéndose por todas partes en su dormitorio, y en el caso de melancólico sí está con un mutismo, no responde, tú le preguntas cómo está, nada, mirada fija, punto fijo, nada, absorto, total.
y nada lo inquieta. Entonces se ve tanto en la depresión melancólica o depresión mayor, se ve también en la esquizofrenia y también en personas paranoides y también en algún tipo de alteraciones orgánicas, ¿ya? Pero lo interesante es que ustedes conozcan qué cosa es lo que van a ver en cada uno de ellos, ¿no? Y el empobrecimiento del lenguaje, que es lo que se llama la logia. ¿Se acuerdan de sus profesores que les han dicho hay síntomas positivos, negativos, cognitivos y afectivos en la esquizofrenia? Pues los síntomas negativos deficitarios, uno de ellos es el empobrecimiento del lenguaje, que lo que se llama la logia. Entonces es un lenguaje empobrecido y ahí está el problema del paciente con. Ahora, ¿es propio de la esquizofrenia? No, puede haber lenguaje empobrecido también en cuadros orgánicos cerebrales, ¿verdad? Acá, en cuanto a comprensibilidad del lenguaje, tenemos los neologismos. Entonces, el paciente con organicidad, en algunos casos de organicidad, pero más en la esquizofrenia, van a haber pacientes que le dan ellos mismos un significado a determinada palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama neologismos, ¿no? Y se caracteriza pues en algún tipo de esquizofrenia. Por lo general en la esquizofrenia puede ser de tipo desorganizadas. En ese tipo de esquizofrenia se ve más los neologismos. Después tenemos los simbolismos. Entonces ustedes se acuerdan que cuando uno es pequeño, bueno, ustedes han estado más próximos, nosotros le damos algo simbólico en la vida, algo que tiene inclusive poder, ¿no? Algo simbólico. Y ahí es lo que se llama el simbolismo del lenguaje. Nosotros tenemos nos identificamos, por ejemplo, con los niños cuando escucho que juegan, que yo soy por ahí, y se creen en un garaña, el otro, y así. Entonces cada uno puede darle una identificación muy especial a lo que están actuando, ¿no? Y eso tiene un significado que se llama el simbolismo, ¿no? Sin embargo, en la esquizofrenia se llama simbolismo primitivo, cuando el paciente le da una característica especial a una determinada cosa, ¿no? Algo muy simbólico para él y que tiene una característica muy propia. Por eso en la esquizofrenia se habla del pensamiento enajenado, porque cada paciente tiene su propia concepción de la realidad, ¿no? Todo esto de los simbolismos es algo que en el adulto ya es patología, pues, ¿no? Es como lo que cuando uno juega de niño con el poder, ¿no? Tiene poder de tal cosa, y en el adulto ya no, en el adulto ya esto no tiene ninguna concepción lógica, ¿no? Que tengamos poder, nadie tiene poder sobre nadie, ni tampoco tenemos poderes como para hacer algo fuera de lo común, de lo habitual. Pero los pacientes esquizofrénicos piensan que sí, que tienen poder, ¿no? Alguien tiene poder sobre ellos, etc. En cuanto a la disgregación, ahí está lo que les mencionaba, es pensamiento disgregado en cuanto a la comprensibilidad, ¿no? Un pensamiento que ya no tiene concatenación de ideas, que ya no hay una sintaxis, sino que pierde esa elaboración que se ve mucho en la esquizofrenia. Después tenemos las incoherencias, un lenguaje incoherente que ustedes van a ver en emergencia. Cuando vayan a la emergencia y vean un paciente, van a determinar que hay un lenguaje incoherente, ¿no? Muchas veces el paciente no tiene un contacto con la realidad, el juicio de la realidad alterado. Entonces, como el juicio de la realidad está alterado, el paciente va a tener este tipo de incoherencias, un lenguaje incoherente. Ensalada de palabras ya les expliqué anteriormente, y alteración del lenguaje mímico. La hipermimia, estamos hablando ya del lenguaje mímico. La hipermimia se caracteriza justamente el lenguaje mímico o expresivo también. Entonces ustedes van a ver esta hipermimia en algunos casos de manía, por ejemplo, o en casos de depresión. En la depresión se ve, ¿no?,
hay signos característicos, ¿no? Un paciente que antes se describía una depresión, ¿no? Inclusive en la semblanza o en la fisonomía del paciente, cómo un paciente podía estar deprimido, ¿no? Y en el paciente maníaco también un rostro de mucha alegría, de mucha euforia, donde el paciente traduce que tiene pues, un afecto elevado, ¿no? Entonces hay ese tipo de alteraciones que da el lenguaje mímico. Sin embargo, en la hipomimia es ya lo contrario, ¿no? Los pacientes están con una pobre, digamos, respuesta emocional, y justamente es lo que se ve en los casos de esquizofrenia, ¿no? Pacientes que pueden estar con una hipomimia marcada y que traduce pues una falta de emociones, lo que se llama la apatía. La apatía tiene niveles, ¿no? La apatía es un afecto plano, puede ser un afecto embotado o constreñido. Entonces ahí pueden ver ustedes que el paciente está con hipomimia, ¿no? Ya sea pues, con el afecto plano, o embotado o constreñido, pero tiene que ver mucho con eso. Después tenemos la amimia, que más bien se ve en cuadros orgánicos. Ustedes conocen a los pacientes con problemas de Parkinson, ¿no? Han visto Parkinson. Entonces, una fase amímica, más bien todo lo contrario, ¿no? Una fase que no se inmuta, ¿no? Está inmutable y es un paciente que más bien no hay muchas veces los surcos nasogenianos, todos en esos casos puede disminuir totalmente, ¿no? Claro que en algunos casos de stroke, de problemas orgánicos cerebrales tipo accidentes vasculares cerebrales, también podemos encontrar acá un poco de hipomimia, el típico de la parálisis, ¿no? Me estaba olvidando, ¿no? La parálisis, ustedes ven que el surco nasogeniano se borra, entonces la hipomimia. Pero la amimia ya es algo mucho más complejo que se ve en los casos de, como les vuelvo a decir, en el Parkinson. Y en el Parkinson ustedes saben que es la marcha, todo hay que evaluar, ¿no? Entonces ustedes tienen es todo un cuadro clínico para determinar el diagnóstico de Parkinson, ¿no? Ese es con respecto a la amimia. La hipomimia, más bien, ¿se acuerdan cuando les hablé también de ecopraxia, ecomimia y ecolalia? Entonces acá, en estos casos, la ecomimia tiene que ver mucho con el paciente en estado catatónico. El estado catatónico, les vuelvo a manifestar que se encuentra en tanto en los orgánicos, en los esquizofrénicos, como en la depresión. Entonces ustedes pueden encontrar ecomimia en casos de esquizofrénicos, que pueden de alguna manera traducir en espejo todo lo que ustedes le van manifestando al paciente. Entonces tienen esa respuesta en los pacientes catatónicos, en los esquizofrénicos catatónicos. Sin embargo, ya no se ve mucho en la esquizofrenia catatónica. ¿Alguno de ustedes ha visto en su sede esquizofrenia catatónica? Bueno, ¿sí? Cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Sin embargo, en los bailes y todo, no sé si han visto esos bailes que parecen muñecos de cera, que los ponen y se quedan así, se quedan con poses estatuarias. Sí. Hay unos bailes también que remedan, ¿no? Que remedan esquizofrenia. Pero ya no se ve mucho la catatonía. Eso es lo interesante, al menos en esquizofrenia. El escrito, en el lenguaje escrito también tenemos las disgrafias, ¿no? Entonces las disgrafias son alteraciones del lenguaje escrito, donde el paciente va a tener alteraciones cuando nosotros le pedimos que nos escriba su nombre o algo por el estilo, se ven alteraciones orgánicos cerebrales justamente, ¿no? La grafia también se va a ver en esos casos en cuadros orgánicos cerebrales, tanto la disgrafia como la grafia. Y ahí más bien la macrografia es cuando el sujeto escribe con letras muy grandes, ¿no? Eso puede traducir, no necesariamente tiene que ser eso, pero puede traducir que el sujeto está en un estado de exaltación del ánimo,
así manifiestan los psicólogos, donde el paciente está más bien hipomaníaco, un estado hipomaníaco, y escribe más grande de lo usual, ¿no? Más bien en los estados de micrografía es todo lo contrario. El paciente puede estar deprimido, donde hace una letra casi liliputiense, pequeñita, y puede ser. Por eso le digo, algunos de ustedes de repente tienen la letra muy pequeñita, pero no necesariamente están deprimidos, ¿se dan cuenta? O sea, no necesariamente traduce el estado, pero puede traducir un estado emocional, un estado afectivo, ¿no? Entonces la micrografía puede de alguna manera revelar un paciente que está deprimido, ¿no? Esas evaluaciones ustedes entenderán que las hace el psicólogo, ¿no? El psicólogo evalúa, pero no con esto nomás, o sea, no hay signo patognomónico, sino que tiene que evaluar diferentes, digamos, áreas del cerebro o diferentes test para nosotros determinar si realmente pues, hay algún tipo de digamos, correlato, ¿no? Tenemos que encontrar un correlato, ¿no? Con lo que nosotros vemos y lo que escuchamos en nuestro paciente, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la exploración? ¿Cómo se hace la exploración de nuestro paciente? Mediante el estudio, observación y escucha del discurso del paciente durante las entrevistas. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Y la escucha de ustedes es algo que tienen que darle tiempo a ustedes a sus pacientes. Es el único momento que el estudiante de medicina le da tiempo es en la psiquiatría, ¿no? Porque ya cuando después los veo, me encuentro con ustedes, cada uno está pues full, ¿no? Corriendo, que esto, que el otro. Pero es importante que conozcan lo que es la escucha, ¿no? Es importante tener una buena escucha para darnos cuenta qué cosa es lo que nos está traduciendo el paciente, ¿no? Entonces, para eso necesitamos tiempo. Entonces la disposición la tenemos. Es el momento que ustedes tienen el tiempo para poderse sentar con su paciente, evaluarlo, observarlo y escucharlo. Entonces es importante todo ello. La descripción de la patología durante la entrevista. Entonces ustedes van evaluando cómo está el lenguaje, cómo está la conciencia, cómo está el afecto, la atención, todo eso lo van ustedes encontrando durante la entrevista, ¿verdad? Entonces, durante la entrevista, ¿qué se evalúa? Se evalúa el lenguaje espontáneo. Es un paciente que llega a la consulta, ¿te da la mano o no te da la mano? No me da la mano. ¿Hay contacto ocular? No hay contacto ocular. El lenguaje es espontáneo, sí, o tú le sacas por cucharitas. De repente es un paciente que muy lacónico, ¿no? Monosílabas, responde con monosílabas. Entonces, todo eso es lo que tú tienes que evaluar. ¿Qué es lo que estás encontrando en tu pacientito? Entonces, la expresión del lenguaje, cómo expresa, cómo es su entonación. ¿Hay entonación? No hay entonación. Es un lenguaje así plano, porque hay unos que no hacen inclusive cambios en su modulación. Es un lenguaje plano, el esquizofrénico, por ejemplo, el paciente que está con esquizofrenia. Así es, plano. Entonces, ahí te traduce también. Después tenemos la repetición de palabras o frases. Ya te puede dar una idea de si hay algún tipo de organicidad, algún tipo de dificultad. Más aún si es un pequeño, ¿no? O una niña. Entonces ahí tú tienes que evaluar si hay alguna dificultad para la articulación, para verbalizar bien las palabras, etc., ¿no? Comprensión del lenguaje, igualmente, ¿no? Es importante que tú te percates qué tanto el paciente comprende lo que tú le estás diciendo, o si le das a leer algo, de repente qué tanto lo ha comprendido para que tú puedas hacer una pregunta a posteriori, ¿no? Después tenemos para nombrar objetos. Pues ahí también te da una idea si el paciente está demenciado, ¿no? Puede ya tener problemas de demencia, que empieza justamente con este tipo de situaciones, ¿no? Y también adicional la escritura y la lectura, que es lo que nos va a ayudar también en nuestro caso. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso es lo que me correspondía. Yo quisiera también preguntarles si tienen algunas preguntas. Bueno.